Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión dominical. Y hoy lo estamos haciendo a través de un video estreno. Gracias a ustedes por sumarse a este tiempo. Sabe que estamos en vivo de lunes a viernes con un tiempo de oración. Y el día domingo estaremos compartiendo estos videos estrenos con temas de crecimiento espiritual y personal. Y hoy hemos preparado este tema, claves para controlar los pensamientos. Mire, cuántas veces la mente nos juega una mala pasada, nos hace una mala pasada y empieza a traernos pensamientos de dolor, de tristeza, de situaciones que vivimos en el pasado. Y nosotros quisiéramos controlar eso, pero como que no podemos. Y llegan esos pensamientos a nuestra mente, los anidamos y luego terminamos deprimidos, angustiados, con desesperanza. Terminamos mal. Esos pensamientos nos hicieron daño. Y empezamos a notar que los pensamientos nos controlan a nosotros, mas no nosotros a los pensamientos. Pues hoy vamos a hablar de claves para controlar los pensamientos. Así que le invito para que nos acompañe en este video estreno. Recuerde que todos los días hacemos una oración en vivo. De lunes a viernes estamos en vivo. Hoy lo hacemos a través de este video estreno. Pues hoy, si usted quiere compartirnos alguna petición de oración, nos puede escribir. Escríbanos, porque hay personas que en este momento están leyendo sus peticiones de oración. Hay personas que en este momento están orando por ustedes. Nosotros también en la parte final de este video, de esta transmisión, estaremos también haciendo una oración por cada uno de ustedes. Y en el transcurso de la semana, a las 10 de la mañana también estaremos orando en nuestras transmisiones en vivo que hacemos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Escríbanos. Si tan solo quiere saludarnos, también lo puede hacer. Gracias a ustedes por estar siempre y por sumarse a estos encuentros dominicales. Recuerde que hay personas que están orando por usted, que oran por usted durante esta transmisión, que están orando durante la semana, y todas estas peticiones que lleguen hoy también la vamos a trasladar en nuestra transmisión del día de mañana. Recuerde que siempre a las 10 estamos orando por usted, por su familia. Permítame, mi amiga y mi amigo, compartirle en este momento claves para controlar los pensamientos. Es el tema que hemos preparado para el día de hoy. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana, y es: ¿controla usted sus pensamientos o ellos lo controlan a usted? Piense eso por algunos instantes. ¿Controla usted sus pensamientos o ellos le controlan a usted? Mire, cuántas veces nosotros queremos centrarnos en una tarea, en un objetivo, y los pensamientos nos sacan de allí. Empezamos a decir: voy a organizar esto, voy a hacer esto, me voy a concentrar en esto, y cuando nos damos cuenta, nuestros pensamientos están volando en otra parte. ¿Cuántas veces nos sentamos a decir: yo quiero escuchar este devocional y me voy a concentrar, y cuando nos damos cuenta estamos pensando en otra cosa? Nos pasa escuchando el devocional, nos pasa leyendo la Biblia, nos pasa leyendo un libro, nos pasa hasta en la misma iglesia. Estamos escuchando un mensaje cuando nuestra mente está volando en otra cosa. Los pensamientos nos sacan. Mire, cuántas veces también queremos olvidar cierto episodio de nuestra vida, o por lo menos no traerlos a nuestra memoria con dolor, pero se nos hace difícil. Y se nos hace difícil porque esos pensamientos vienen y despiertan heridas en nuestra alma y empiezan a hacernos daño, muchísimo daño. Ese episodio traumático pasó hace mucho tiempo, pero esos recuerdos todavía están allí, y están allí como si fuera algo que vivimos recientemente. ¿Cuántas veces quisiéramos controlar los pensamientos? Pero no, ellos terminan controlándonos. Y escucha lo que dice la Biblia al respecto, porque este pasaje que les voy a leer en algunos instantes nos habla de cómo son de delicados los pensamientos, de cómo los pensamientos nos sacan, de cómo los pensamientos, si no los controlamos, nos deprimen, nos hacen daño y hasta nos pueden perjudicar en las mismas relaciones. Las relaciones con los demás, las relaciones con otros y en nuestro mismo crecimiento espiritual y personal. Escucha lo que dice Lamentaciones, está en la Biblia este libro, en el capítulo 3,
verso 19, 20 y 21. Escucha lo que dice, y quiero traerles esta versión de la Biblia Dios habla hoy, porque me parece que esta es una versión extraordinaria y cómo muestra este texto bíblico. Escucha lo que dice el verso 19, Lamentaciones 3:19. Dice: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento, y me pongo a pensar en ello, y el ánimo se me viene abajo. Mire, Jeremías, quien fue que escribió este libro, el libro de Lamentaciones, nos dice esto, que cuando él recuerda su tristeza, que cuando él recuerda su soledad, que cuando a su mente llegan pensamientos de amargura, cuando empieza a pensar en todos los momentos difíciles que ha vivido, en el sufrimiento por el cual ha pasado, escucha lo que dice el verso 20, el ánimo se me viene abajo. Eso es lo que pasa cuando usted y yo no controlamos los pensamientos. El ánimo se nos viene abajo, terminamos desanimándonos, terminamos bajando los brazos, terminamos hasta con nuestra fe en el piso, terminamos hasta desmotivados. Y eso es lo que escribe Jeremías en el libro de Lamentaciones, que cuando él se pone a pensar en todas esas cosas, eso le afecta en su estado de ánimo. Y no solo le pasó a Jeremías, sino que nos pasa a todos cuando no controlamos los pensamientos. Pero Jeremías hace algo inteligente y lo dice el verso número 21. Dice Jeremías: pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. Dejémoslo hasta allí, que más adelante vamos a leer el pasaje completo. Pero me llama muchísimo la atención lo que dice Jeremías, porque Jeremías deja muy claro en este libro de Lamentaciones el qué sucede cuando permito que mis pensamientos empiecen a volar y que mis pensamientos empiecen a ir tras cosas negativas. Y el resultado es que eso afecta mis emociones, eso afecta mi estado de ánimo, eso afecta mi confianza, eso afecta mi crecimiento personal y, el más importante, mi crecimiento espiritual. Pero también me llama la atención cuando él dice: pero una cosa quiero tener presente. Es decir, llegan pensamientos difíciles, pero una cosa tengo presente. Y en esa cosa que tengo presente es donde voy a poner mi esperanza. Permítame, mi amiga y mi amigo, en esta transmisión dominical, hablarle de algunas claves que nos van a ayudar a controlar nuestros pensamientos. Y escuche cuál es la primera clave. Si usted quiere controlar los pensamientos, entonces lo primero que tiene que hacer, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos pensamientos dañinos. Identifique cuáles son esos pensamientos que le hacen daño. Identifique cuáles son esos pensamientos que le provocan dolor, que le provocan miedo, que le provocan ansiedad, que le provocan depresión. Identifique esos pensamientos. Mire, de pronto usted en algún momento del día se siente con miedo. En algún momento de la vida o del día se siente deprimido. De pronto usted dice: mire, yo paso por ciertos periodos de depresión, yo paso por ciertos periodos de ansiedad, o en este momento tengo miedo, o en este momento tengo un dolor en mi alma que no lo soporto. Mire, yo quiero que haga este ejercicio, y es: identifique qué pensamientos permitió que llegaran a su mente para que usted se sintiera así. Antes de usted sentir ese dolor en el corazón, ese dolor emocional, ¿qué pensó? Antes de sentir ese miedo, ¿qué pensó? Antes de sentirse deprimido, ansioso, ¿qué pensó o qué está pensando mientras está así? Tiene que identificar eso. ¿Cuáles son esos pensamientos que le provocan dolor, miedo, ansiedad y depresión? Identifique cuáles son esos pensamientos que debilitan su fe y que le aparten del propósito. Y sabe que esto es muy importante porque muchas veces nos lanzamos en un proyecto o vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje como este, escuchamos un devocional y nuestra fe está arriba. Permítame, hago el siguiente ejercicio. Mire, nos levantamos
escuchamos el devocional y nuestro ánimo arriba. Decimos, voy con toda, Dios. Gracias por estar aquí. Y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en las horas de la tarde, nuestra fe se debilitó y se fue al piso. Y usted inició el día con un buen propósito y a mitad de la mañana o en la tarde o al mediodía, usted está completamente alejado de ese propósito que se trazó. Pregúntese, ¿qué pensamientos permitió que llegaran a su mente, que debilitaran su fe y le apartaran de ese propósito? Inició bien, pero ¿qué le apartó de ese propósito? Escuchó un mensaje el día domingo y usted dijo, esta semana voy con toda. Y el día lunes, el día martes, se le olvidó y su fe está en el piso. ¿Qué permitió que llegara a su mente? Mire, la clave está allí, es en pensar o en meditar un poco, identificar esos pensamientos que debilitan la fe. Identifique eso. Identifique cuáles son esos pensamientos que despierta en usted ideas y acciones peligrosas de querer atentar contra su propia vida. Pues quiero que identifique qué pensamientos previos vino a su mente para que usted pensara así, o para que usted reaccionara así, o para que usted tomara esas acciones peligrosas. Identifique eso. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Usted y yo, todos los días, las 24 horas del día, libramos una batalla con nuestros pensamientos. Y libramos una batalla con nuestros pensamientos en un campo de guerra que se llama mente. Pues quiero invitarle para que hagamos la siguiente analogía, la siguiente comparación de la guerra que vivimos en nuestra mente con la que vive un soldado en la batalla, en el campo de batalla. Mire, en la guerra, el soldado tiene que estar vigilante. ¿Por qué el soldado tiene que estar vigilante? Porque si no lo está, pone en peligro su propia vida y la de sus compañeros. Si él quiere estar bien, si él quiere cuidar su vida y la de todo el pelotón, la de los demás, él tiene que estar vigilante, con sus 5 sentidos puestos y mirar por dónde entra el enemigo para atacarlo. Él tiene que vigilar los posibles lugares por donde entra el enemigo. Si él se descuida, no solo muere él, sino que mueren sus compañeros, muere un pelotón y pueden perder la guerra, perder la batalla. Toda la compañía depende del buen trabajo de cada soldado. Y si hablamos de la noche, entonces pensemos unos instantes en el centinela. Todo o la gran mayoría del pelotón o del batallón duerme, pero unos pocos soldados están haciendo guardia, están vigilando, están pendientes que el enemigo no entre. Los demás están tranquilos durmiendo, porque hay centinelas, soldados, vigilando durante la noche. Pues ese soldado tiene que estar muy atento, muy despierto, con sus 5 sentidos bien ejercitados. Y no solo eso, tiene que también estar entrenado sobre las posibles tácticas del enemigo. Él tiene que saber cómo actúa el enemigo para poder cuidarse él y cuidar a todo un batallón. Pues usted y yo, mi amiga y mi amigo, estamos librando todos los días una lucha, una batalla en nuestra mente. Vienen muchos pensamientos, unos correctos y otros incorrectos. Unos que nos llevan por caminos de bendición y otros que nos llevan a caminos de destrucción. Y estamos en esa lucha todos los días. Y así como ese soldado, usted y yo también debemos estar atentos, despiertos, no descuidarnos. Debemos velar, prestarle mucha atención a todo aquello que viene a nuestra mente. Mire, si yo puedo conocer, si yo puedo identificar cuál es ese pensamiento que me hace daño, que me desanima, que me causa tristeza, que me deprime, que me saca del propósito, que me hace bajar los brazos, que me distrae, entonces le voy a salir adelante al enemigo y voy a impedir que él tome ventaja sobre mi vida. La primera clave
para que usted y yo controlemos nuestros pensamientos se llama identificar. Identifique cuáles son esos pensamientos que le hacen daño. ¿Cuáles son esos pensamientos que le deprimen, que le causan tristeza, que le sacan del propósito, que le hacen flaquear en la fe? ¿Cuáles son esos pensamientos? Escuche lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo número 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso número 11. Dice que si yo conozco, que si usted conoce las malas intenciones de Satanás, él no se va a aprovechar de mí. Eso es lo que dice segunda a los Corintios 2:11. Exactamente dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se acuerda cuando le decía hace algunos instantes que el soldado no solo debe estar despierto, sino también conocer las maquinaciones del enemigo, saber cómo actúa el enemigo, cuáles son las estrategias del enemigo? Pues Pablo me dice allí en la segunda carta a los Corintios 2:11 que para que Satanás no gane ventaja sobre mi vida, yo no debo ignorar sus maquinaciones. Y yo debo tener algo presente, y es que Satanás usa la mente para atacarme, para deprimirme, para hacerme bajar los brazos, para desanimarme, para apartarme del propósito. Esa estrategia de usar la mente le fue muy útil a Satanás con Eva en el huerto. Estaba Eva en el huerto paseando y se le apareció el diablo en forma de serpiente. Le dice: oye, Eva, ¿cómo estás? Y Eva empezó a hablarle. Y luego le dice: oye, con que Dios les dijo que no pueden comer de este árbol. Empezó a dañarle la mente. Le llegó a la mente. Con que Dios le dijo que no pueden comer de ese árbol. Mire, Eva estaba paseando en el huerto. Yo me imagino que ni estaba pensando en ese árbol que Dios le dijo que no comiera, en el fruto de ese árbol. Pero Satanás le llama la atención y se lo muestra. Y le dice: con que Dios le dijo que no comieran. La mente, llevó a la mente a un lugar, al árbol prohibido. Y luego ella le responde y le dice: sí, porque Dios nos dijo que si comemos de él, pues nos va a ir mal, vamos a morir. Y Satanás le responde, o la serpiente, bueno, el mismo Satanás le dice: mira, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser iguales a él. Entonces ya le empezó a meter cizaña a los pensamientos. Y luego dice que Eva miró el árbol, lo vio y pensó y dijo: este árbol se ve delicioso para comer. Ese fruto se ve delicioso para comer. Mire, todo empezó con un pensamiento y Satanás llegó allí a través de pensamientos. Y la Biblia dice que yo no debo ignorar las maquinaciones de Satanás. En otras palabras, yo no debo ignorar cómo actúa el enemigo. Porque cuando yo tengo presente cómo actúa él, pues él no va a tomar ventaja. Él no va a tomar ventaja. Y es lo primero que tenemos que hacer. Sepa esto, mi amiga y mi amigo. El enemigo de nuestras almas utiliza la mente, los pensamientos, para desanimarnos, para sacarnos del propósito. Tenga eso claro. Cuando usted tiene eso claro, entonces usted empieza a decir: a ver, yo voy a identificar qué es el pensamiento dañino. A ver, yo identifico cuál es el pensamiento que me lleva a pecar. Voy a identificar cuál es ese pensamiento que me afecta emocional, espiritualmente, en todas las áreas. Y cuando lo tengo identificado, pues entonces automáticamente eso me va a llevar a una segunda acción. Pero es importante, repito, conocer, identificar cuál es ese pensamiento dañino, cuál es ese pensamiento que me está deprimiendo, cuál es ese pensamiento que me está llenando de temor, cuál es ese pensamiento que está debilitando mi fe. Escuche esto: el estar vigilante, el estar atento, el identificar cuáles son esos pensamientos dañinos, lo que va a hacer es proteger mi mente y proteger mi corazón y mi ser interior. Entonces, lo primero es identificar. Tenga claro qué es lo que lo pone mal en su mente y en sus emociones. Identifíquelo. Lo segundo, o la segunda acción, la segunda clave que debemos tener en la cuenta es esta:
reemplace los pensamientos negativos. Reemplace los pensamientos negativos. Ya los identificó, ya sabe cuáles son esos pensamientos que le hacen daño, ya sabe cuáles son esos pensamientos que le apartan del propósito. Ya los conoce, ahora reemplácelos. Esos pensamientos dañinos, cámbielos por pensamientos buenos, cámbielos por pensamientos sanos y perfectos. Volvamos un poco al ejemplo anterior. El soldado debe estar atento por si su enemigo trata de filtrarse. Pero ese soldado debe tener algo claro, y es, él debe saber quién es su enemigo y cómo actúa. ¿Para qué? Para poder identificarlo. Cuando lo identifica, cuando lo ve, usa todos los recursos, usa todas sus armas para capturarlo, para derribarlo, para neutralizar todos sus planes de ataque. Eso es lo que hace el soldado. Primero lo identifica y luego lo captura. Pues lo que usted y yo debemos hacer, mi amiga y mi amigo, es identificamos los pensamientos dañinos. Y cuando los tenemos identificados, entonces los cambio, los transformo. Recuerde esto, usted y yo tenemos todos los días, constantemente, una batalla en nuestra mente con pensamientos correctos e incorrectos. Y al igual que un soldado tiene armas para detener al enemigo, sepa esto, usted y yo tenemos armas poderosas para neutralizar esos pensamientos destructivos. Escucha lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, verso número 4. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo número 4. Dice que las armas de nuestra milicia, que las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra guerra, de la guerra que estamos librando en nuestra mente, esas batallas de tentaciones, de pensamiento de tristeza, de pensamiento de dolor, de pensamiento de suicidio, que frente a todos esos pensamientos, que frente a toda esa batalla que tenemos, las armas que usted y yo tenemos a nuestro alcance son armas espirituales. Y luego añade Pablo, y esas armas que son espirituales son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Permítame, se lo leo al pie de la letra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 8. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escucha lo que dice el verso número 5. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, hay que derribar eso que el otro yo nos habla al oído. Esto lo he dicho muchas veces en devocionales. Hay otro yo, nosotros tenemos otro yo que nos habla al oído. Nosotros iniciamos con fe y estamos diciendo, Señor, yo creo que tú eres el sanador. Y viene el otro yo y nos habla al oído y nos dice, sí, pero la enfermedad es muy grave. ¿No viste el dictamen médico? El médico dijo que no había nada que hacer. Y decimos, Señor, yo creo en tu palabra, creo que tú puedes sanarme, que tú eres poderoso para sanar, porque tu palabra dice que por tu llaga somos curados. Y luego el otro yo nos dice al oído, pero el médico dijo que no había nada que hacer. Es más, te dio algunos pocos días, te desahució. Y empieza ese otro yo a hablarnos. Y decimos, Señor, yo sé que tú vas a darme la provisión que necesito. Y el otro yo nos dice, pero no estás viendo la situación tan difícil, todo el mundo se queja. Y empieza el otro yo a hablarnos al oído. Argumentos y argumentos que llegan. Y los argumentos por lo regular tratan es de derribar nuestra fe y de hacernos olvidar de las promesas que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y dice el verso número 5 que debemos derribar todo argumento, todo eso que el otro yo nos habla al oído, esos pensamientos que llegan a decirnos cosas que nos dañan, que nos deprimen, que nos sacan del propósito. Dice que esos pensamientos, esos argumentos hay que derribarlos. ¿Y hay que derribarlos cómo?
con armas espirituales que usted y yo tenemos. Recuerde lo que decíamos en devocionales anteriores. La preocupación nos lleva a un viaje mental de desesperanza. Eso lo decíamos en devocionales anteriores. Recibimos un diagnóstico médico y enseguida viene la mente y nos hace un viaje impresionante. Nos preocupamos y la mente nos empieza a llevar. Mire, recibimos un diagnóstico médico y luego ya nos vemos en una clínica, hospitalizados, con oxígeno, a punto de morir, y ya está haciendo el testamento y llamando a nuestros hijos y diciéndole cómo tiene que ser nuestro sepelio. Y apenas recibimos un diagnóstico médico y estamos bien físicamente, no estamos agonizando, apenas recibimos un diagnóstico, pero ya nuestra mente nos llevó a un viaje, repito, mental de desesperanza. Eso hace la preocupación. Y la Biblia dice que todos esos argumentos que llegan a nuestra mente debemos derribarlos. Véanlo así, mi amiga y mi amigo. O esos pensamientos negativos de desesperanza me destruyen, o me levanto y tomo las armas espirituales que tengo en Dios y los neutralizo. ¿Qué va a hacer usted con sus pensamientos? ¿Va a permitir que le lleven a un viaje de desesperanza? ¿O va a tomar las armas que Dios le dio y los va a neutralizar? ¿Qué va a hacer? La decisión es nuestra, la decisión es suya, la decisión es mía. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos dañinos? Y escuche lo que sigue diciendo el pasaje bíblico. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sabe qué es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús? Y lo he dicho también en devocionales anteriores. Volvamos al ejemplo del soldado. El soldado está haciendo guardia. Y resulta que mientras hace guardia, observa que el enemigo trató de meterse. Lo identificó, se dio cuenta que era el enemigo. Fue con su arma, con todo el conocimiento que tenía, utilizó las armas y enseguida lo capturó. Y lo llevó ante su jefe, ante el comandante. Y le dice, comandante, aquí está este hombre, es nuestro enemigo y trató de meterse para hacernos daño. Lo capturan. Pues es igual. Mire, usted y yo, primero, lo primero que tenemos que hacer es no ignorar cómo actúa el enemigo. Cuando yo tengo claro que el enemigo actúa de cierta manera, que él actúa llegando a mi mente, trayendo pensamientos de tristeza, de preocupación, de desesperanza, entonces ya lo tengo claro. Digo, bueno, ojo, porque cuando llegan estos pensamientos a mi vida, entonces me deprimo, viene tristeza, viene dolor, me saca del propósito y caigo en la tentación. Ya tengo claro cuáles son los pensamientos. Entonces yo estoy como un vigilante allí, pendiente. Cuando de un momento a otro llegó el pensamiento, cuando llegó el pensamiento, entonces saco mi arma espiritual y lo capturo. Lo mismo que hace el soldado, lo capturo y le digo, pensamiento, ya no me vas a hacer más daño. Eso es lo que dice la palabra. Llevando cautivo todo pensamiento. Llegan pensamientos, lo tomo cautivo y lo llevo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Lo llevo a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Lo llevo a dónde? A la obediencia a Cristo. Entonces, yo, Rodrigo Riaño, usted, mi amiga y mi amigo, con su arma espiritual, yo con mi arma espiritual, lo capturo, capturamos ese pensamiento, lo atrapamos y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿No le parece esto hermosísimo? Una verdad poderosísima, espiritual que Dios nos da para controlar los pensamientos. Hablamos de armas espirituales. Y usted dirá, ¿y cuáles son esas armas espirituales que tengo? Pues mire, así como a la milicia le entregan armas de dotación, usted y yo también tenemos armas. El apóstol Pablo, cuando escribe al respecto, pues no habla de las armas que se usan hoy en día en pleno siglo XXI, no, él habla de las armas que se utilizaban en el primer siglo, en la época del Imperio Romano. ¿Y qué le daban a un soldado romano para defenderse? Le daban un escudo y le daban una espada. No había armas de fuego, ellos recibían una espada y un escudo. Y escucha lo que dice la palabra de Dios al respecto, porque vienen verdades poderosísimas. Puede que usted ya
haya leído esto, lo haya conocido, pero yo le invito para que lo reciba en fe el día de hoy, lo crea y lo pongamos en acción. Escuche lo que dice el verso número 17 de Efesios capítulo 6. Dice que usted y yo debemos tomar un arma que Dios nos da, y esa arma se llama la espada del Espíritu. Y esa es nuestra arma de destrucción para capturar a ese enemigo de nuestros pensamientos destructivos con la espada del Espíritu. Y escuche lo que sigue diciendo Efesios 6:17, porque nos aclara y nos dice así, muy explícitamente, cuál es esa espada. Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, mi amiga y mi amigo, es nuestra espada. Entonces, permítame retomo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Primero, identificar cuál es ese pensamiento que me quiere hacer daño, que me quiere robar la paz mental, que me quiere robar las bendiciones que Dios me ha dado. Identifico cuál es ese pensamiento que me está sacando del propósito, que está queriendo destruir mi fe. Y número 2, lo capturo con la palabra de Dios. Permítame, hago esto. Tomo esta. Lo capturo con la palabra de Dios. Lo capturo con la palabra de Dios. Pero no es la palabra del libro físico como tal. Es lo que yo puedo traer de este libro a mi mente, a mi corazón, a mis emociones. Es lo que traigo de este libro que estudio, que medito, que memorizo, que guardo en mi corazón. Capturo esos pensamientos dañinos con la palabra de Dios. Pero escuche esto, porque aquí hay una parte clave, muy importante. Así como el soldado debe conocer muy bien su arma, yo también debo conocer muy bien esta arma de dotación. Esta arma que Dios me entregó para defenderme de todos los ataques que llegan a mi mente. Entonces, si mi espada es la palabra de Dios, entonces yo debo conocer muy bien lo que aquí dice. Cuando yo aprendo a conocerla, aprendo a conocer a Dios, aprendo a conocer lo que tengo en Dios, aprendo a conocer lo que la palabra de Dios dice de mí y me da herramientas para neutralizar todo pensamiento destructivo. Usted y yo debemos conocer eso. Debemos conocer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, tengo entendido, no tuve la posibilidad o la oportunidad de prestar servicio militar, pero tengo entendido que cuando una persona llega al servicio militar y le entregan su arma, le dice, mire, esta es su novia, esta es su esposa, este es su amor, usted se va a enamorar de ella y usted puede dejar todo menos el arma. Usted puede dejar todo un lado, el arma no puede dejarla, siempre tiene que estar con usted, no la puede descuidar. Hay días donde la tiene que conocer. Me dicen que tienen que taparse los ojos y a medida y tienen que armar y desarmar su equipo, su dotación con los ojos vendados. ¿Cómo está nuestra relación con esta palabra? ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? Ella es nuestra espada. Debemos conocerla. Así, cuando lleguen pensamientos a nuestra mente, pensamientos que nos dicen, no vales nada, no vales nada. Entonces, esos pensamientos los neutralizamos con la palabra de Dios, sacándole una promesa, sacándole un texto bíblico cuando decimos, yo valgo mucho ante los ojos de Dios, porque la Biblia dice que soy precioso ante los ojos de mi Padre. Cuando lleguen pensamientos al respecto, los neutralizo con la palabra de Dios, pero debo conocerla. Cuando lleguen pensamientos que le quieren hacer creer que todo está perdido, entonces usted lo neutraliza diciendo, Señor, yo creo lo que dice el Salmo 27:13. Usted le va a decir, Señor, mira, están llegando pensamientos a mi mente diciendo que todo está perdido, que no hay posibilidad de nada, que no hay nada que hacer. Pero Señor, el Salmo 27:13 dice que veré tu bondad en esta tierra, en la tierra de los vivientes.
¿Sí me hago entender cómo funciona? Conozco la palabra, me apropio de la palabra, la leo, la estudio, la memorizo, la medito, la guardo en mi corazón, y cuando llegan pensamientos dañinos, eso que guardé de la palabra en mi corazón sale por mi mente y sale por mi boca. Llegó el pensamiento y enseguida lo identifico, sé que me hace daño y lo capturo con la palabra, lo capturo con un texto bíblico, lo capturo con una promesa. Mire, eso fue lo que hizo Jesús en medio de la tentación. Cuando Jesús fue tentado, si usted nota, cada vez que Satanás lo tentó, lo que hizo Jesús fue contrarrestar cada tentación de Satanás con un pasaje bíblico. Y le decía a Satanás, mira, si quieres, debes tener hambre, llevas 40 días ayunando, ¿por qué no le dices a esta piedra que se conviertan en pan? Y tenía hambre Jesús 40 días sin comer. Y Jesús le dice, mira, escrito está. En otras palabras, mira, Satanás, la Biblia dice, escrito está, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y luego dice, mira, si tú te postras, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y el Señor le dice, mira, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, ¿qué hizo Jesús? Defenderse con la palabra, contrarrestar esos pensamientos dañinos, la misma tentación con la palabra. Él sacaba la palabra, pronunciaba la palabra. La palabra de Dios es para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para meditarla y para aplicarla. Por eso la primera arma que debemos usar frente a esos pensamientos dañinos se llama la palabra de Dios. La segunda arma se llama el escudo de la fe. Escucha lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16. Dice, sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿La fe en quién? Pues la fe en Dios. Mire, llegan pensamientos malos, llegan pensamientos dañinos. Llegó el pensamiento, llegó a mi mente, y apenas llega a mi mente, entonces yo saco el escudo de la fe y llega el pensamiento y se estrella contra el escudo de la fe y cae. Eso me dice la palabra, eso me dice Efesios. Dice que sobre todas las cosas tomemos el escudo de la fe. La fe es un escudo. ¿Para qué? Para cuando lleguen dardos del fuego del maligno a mi mente, con la fe yo lo destruyo. La fe en Dios. Llegan pensamientos y los detengo con el escudo de la fe. Le creo a Dios, le creo a sus promesas y saco la espada del Espíritu y ataco esos pensamientos, declarando la palabra de Dios. En otras palabras, es una palabra declarada, pero con fe. Es una palabra declarada, pero creyéndola. Es una palabra declarada, pero viviéndola. Esa es la segunda clave para que usted y yo controlemos nuestros pensamientos. Y escuche la tercera y última clave con la cual usted y yo podemos controlar nuestros pensamientos, y es permitiendo que todos los días, escuche esto, todos los días, Dios transforme, renueve mi mente. En otras palabras, la tercera clave para controlar nuestros pensamientos es renovar nuestra mente todos los días. Renueve su mente todos los días. Permita que Dios transforme su mente todos los días. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que transformemos nuestra mente, que transformemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestra manera de pensar. Mire, cuando hablamos de renovar, cuando hablamos de transformar, hablamos no solo de identificar pensamientos dañinos, hablamos no solo de reemplazar esos pensamientos dañinos, no. Eso es importante, claro que sí. Es importante identificar, es importante capturar, es importante el paso 1, el paso 2, pero eso solo no es suficiente. Debemos hacer un trabajo más a fondo, y ese trabajo tiene que ver con nuestra mente, y es renovarla, cambiarla y transformarla. Y para ello es clave que usted y yo tengamos un plan de lectura de la Biblia
todos los días. Para ello es importante que usted y yo tengamos un plan de estudio todos los días. Para ello es importante que usted y yo tengamos un plan de meditación todos los días. Para ello es importante que usted y yo no dejemos de hacer el devocional, que meditemos en ese devocional todos los días. Eso es muy importante. En otras palabras, cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, nuestra mente es transformada, nuestra mente es cambiada. Es la única manera de renovar, de transformar nuestra mente. Preguntémonos, mi amiga y mi amigo, ¿qué estamos alimentando más? ¿Estamos alimentando más los pensamientos de dolor, de fracaso y de temor? ¿O estamos alimentando más nuestra relación con Dios? Si usted y yo alimentamos más nuestra relación con Dios, pues nuestra mente va a ser renovada y transformada. Pero si usted y yo estamos alimentando más los pensamientos de fracaso, de dolor y de temor, pues el resultado es que vamos a bajar los brazos, nos vamos a desanimar y luego vamos a terminar tomando acciones equivocadas. Lo que usted alimente más es lo que va a prevalecer en su vida. Repito, ¿qué está alimentando más? ¿Los pensamientos de tristeza, dolor y desesperanza? ¿O está alimentando más su relación con Dios? Para transformar la mente, para renovar la mente, es importante crear un hábito diario. No solo de escuchar lo que Dios nos dice, sino de meditarlo. Meditarlo y meditarlo. En otras palabras, eso que Dios nos dice diariamente, mastiquémoslo. Usted escucha el devocional antes de acostarse y en vez de acostarse pensando en todos los problemas que tuvo y la situación económica, medita en el devocional y quédese dormido meditando en el devocional. Cuando se levante, escuche el devocional y váyase en el carro meditando en esa palabra que Dios le habló. En el día medite esa palabra que Dios le habló. Mastique esa palabra que Dios le dio. Escuche todas las veces que sea necesario el devocional, la transmisión. Lea las veces que sea necesario un pasaje bíblico, todas las veces que sea necesario, hasta que Dios hable a su mente, hasta que esta palabra penetre en su corazón. ¿Sabe algo? Dicen las estadísticas que lo que estamos escuchando hoy, que lo que usted está escuchando hoy, a las 48 horas hemos olvidado el 80% de lo que escuchamos. A menos que no solo nos dediquemos a escuchar, sino que nos demos a la tarea de estudiar y de meditar aquello que escuchamos. Por eso es importante tomar notas, de escuchar una y otra vez lo que Dios nos está hablando. Porque cuando hacemos eso, cuando nos relacionamos con Dios, cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, esa palabra empieza a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, a transformarla. Y esas tres cosas, identificar los pensamientos destructivos, capturar, reemplazar esos pensamientos destructivos por las promesas de Dios, y aparte de eso, renovar nuestra mente todos los días con una buena relación espiritual, una buena relación con Dios, nos va a ayudar a controlar nuestros pensamientos. Pidámosle todos los días al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Dígale: Espíritu Santo, quiero pensar en lo bueno, quiero pensar en lo agradable, quiero pensar en lo perfecto, quiero pensar en lo mejor. Por favor, Espíritu Santo, dame una mente sana. Quiero tener una mente sana. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Dice en qué debemos pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Eso dice la palabra. Recuerde esto, mi amiga y mi amigo. Cuando permitimos que los pensamientos se aniden en la mente, ellos cobran vida y crecen de tal manera que se vuelven actitudes. Le voy a repetir la frase. Cuando permitimos que los pensamientos se aniden en nuestra mente, pensamientos buenos, malos, correctos, incorrectos, dañinos y no dañinos, cualquiera.
cuando permitimos que los pensamientos se aniden en la mente, ellos van a cobrar vida y van a crecer de tal manera que se vuelven actitudes en nuestra vida, que se convierten en comportamientos, en acciones. Y crea esto, nos convertimos en aquello que hacemos. Nos convertimos en aquello que pensamos y hacemos. Por eso es importante, número 1, identificar qué es lo que llega a nuestra mente. Porque después eso nos va a controlar, nos va a gobernar, nos va a dominar. Que usted pueda controlar los pensamientos, mas no que los pensamientos le controlen a usted. Y eso solo lo podemos lograr, número 1, si los identificamos. Número 2, permita hoy que la palabra de Dios reemplace todo pensamiento negativo, todo pensamiento destructivo, todo pensamiento contrario al conocimiento de Dios. Permita eso hoy, que la palabra de Dios cambie todo pensamiento. Y número 3, tenga una transformación diaria en Dios. Y la transformación diaria en Dios solo la logramos cuando nos relacionamos con Él. Nuestros pensamientos, ¿los controlamos o nos controlan? Allí 3 claves bíblicas en Dios para controlar nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude para poder crecer en todas las áreas de nuestra vida y a conocer las maquinaciones del enemigo. Y él utiliza nuestra mente para hacernos flaquear. No olvide eso. Vamos a orar. Quiero invitarle para que oremos. Rápidamente, sé que hay muchas personas que nos han escrito. Si usted ha leído algunas peticiones de oración, yo le invito para que busque 3, 4 personas del chat. Busque personas que nos han escrito en el chat. Y vamos a orar por ellas. Y le invito para que usted ore por ellas. Escoja 3, 4 personas de los que han estado allí escribiendo peticiones. Ore por usted, pero también ore por alguna otra necesidad. Y vamos a orar juntos a Dios. Pero antes quiero hacerle la siguiente invitación. Mire, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo primero. Dios transforma los pensamientos, transforma la vida desde adentro, no desde afuera. Es decir, yo debo permitir que Cristo entre a mi corazón, tener una relación personal con Él para que Él transforme. Los cambios que perduran en el tiempo son los que llegan desde el ser interior, no de afuera. Por eso hoy usted se siente motivado, escucha una charla de motivación y usted va con toda. Y a los 2 o 3 días se le olvidó todo de la motivación y se cayó al piso. Pero cuando es Dios actuando desde adentro, eso es otra cosa. Esos cambios perduran en el tiempo porque el cambio no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Pero eso solo lo logramos cuando permitimos que Dios entre a nuestro corazón. Si usted aún no ha hecho una oración recibiendo a Cristo como su Señor, como su Salvador, yo le invito para que lo haga. Y repita esta oración conmigo, una oración breve, pero es una oración poderosa donde el Espíritu de Dios va a entrar a su vida y va a empezar a hacer esa transformación en usted. Si no sabe orar, repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Señor, he luchado tanto con esos pensamientos dañinos que no he podido. Hay pensamientos que me deprimen, que me entristecen, que me hacen daño. Y hoy he conocido, Jesús, que si permito que tú entres a mi corazón, que si tengo una relación personal contigo, tú vas a empezar a trabajar en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en todo mi ser. Tú vas a trabajar desde mi ser interior. Por eso, dígale hoy a Jesús: Señor, hoy reconozco lo que hiciste en la cruz por mí. Hoy reconozco que derramaste tu sangre para perdonar mi pecado. Límpiame con tu sangre. Dígale: Señor Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que entres en mi casa, en mi familia.
Quiero, Señor, que transformes mi mente, mi corazón. Quiero ser renovado completamente. Dígale, Señor, quiero hacerte hoy mi Salvador, pero también quiero hacerte mi Señor. Gracias, Cristo Jesús, por resucitar al tercer día y darme contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Yo le invito para que oremos juntos y voy a orar también por todos aquellos que han hecho esta oración, recibiendo a Cristo como su Salvador. Señor, primero quiero darte gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Gracias porque tu sangre está dispuesta para perdonarnos, para lavarnos, para purificarnos de todo pecado. Gracias, Señor, por las personas que hoy han hecho ese acto de recibirte como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Gracias por cada persona que abrió el corazón a ti. Hoy te pido, Señor, que seas tú obrando en cada vida, que tú los bendigas, que los levantes, que los sostengas. Hoy oramos para que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Y gracias, Espíritu Santo, porque a partir de este momento tú los guiarás a toda la verdad. Porque a partir de este momento tú hablarás a su corazón y tú los fortalecerás en medio de cada situación difícil. Señor, hoy oramos por cada persona que se conecta. Señor, ayúdanos para controlar los pensamientos. Señor, gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, porque queremos usar esas dos armas espirituales, tu palabra y la fe, Señor, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Señor, no queremos más dejarnos deprimir, angustiar por esos pensamientos dañinos. Hoy queremos capturarlos en el nombre de Jesús. Hoy queremos llenarnos de tus promesas y llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia a través de la palabra. Señor, ayúdanos a ser mejores, a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy oramos por cada persona que se conecta. Hoy oramos por cada persona que nos ha enviado alguna petición de oración. Señor, pedimos que por favor tú respondas a cada uno de acuerdo a tu voluntad en tus tiempos. Gracias por cada persona que en esta hora está orando por otros, Señor, que se une como intercesor, orando por las peticiones de los demás. Hoy oramos creyendo que tú sanas a todos aquellos que se encuentran enfermos y ponen su esperanza en ti. Hoy creemos que tú eres el Dios sanador, que tú eres el Dios proveedor, el Dios de familia, el Dios que trae unidad, armonía, restauración, que tú eres nuestro Padre bueno. Sustenta a cada uno de nuestros amigos y de nuestras amigas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo de oración. Mil y mil gracias. Y todos los días a las 10 de la mañana en vivo hacemos una oración por usted y por su familia. 10 de la mañana hora de Colombia, a través también de este canal de YouTube. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Recuerde que hay 2 números habilitados de WhatsApp. Si desea contactarse con nosotros, le invito para que nos siga en nuestras diferentes redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram y en nuestra página web www.rodrigoriaño.com. Un abrazo, bendiciones para todos y gracias por hacer parte de esta gran familia.